Como hasta ahora hemos estado viendo, el Linux se maneja por archivos. Todos los manejadores actúan como traductores del mismo. Se basa en tres principales estructuras, que sería la file operation, que sería literalmente una lista donde se enumeran todos los procesos del sistema. Segundo sería la transición o el inode, que sería lo principal que se ve en el comando diagonal dev, y es donde se guardan los números vitales. El número mayor, que se identificaría como el manejador, que sería el dueño del dispositivo, y el número menor, que identifica exactamente qué pieza física es. Y la tercera, y finalmente, sería el file, que es temporal y se almacena en la memoria RAM y actúa como una sesión de trabajo que recuerda que abriste, que se lee o que se escribió. Y para demostrar la práctica, empezaré por el primer comando, que sería para ver la primera estructura. Sería stat diagonal dev diagonal sda. Lo que se ve en este comando sería que estamos interrogando directamente al inode del dispositivo. Si se fijan en la salida, el sistema lo trata como un archivo normal de texto y nos muestra el device type, que es el tipo de dispositivo, y como se ve, revela el número mayor y su número menor. Y pues así se ve como el kernel sabe a qué manejador llamar. El segundo sería para demostrar la estructura file, sería sudo lsoft dev random. Eh, el comando, el comando LSO nos permitió ver la estructura de files el temporales, lo que nos mostró las sesiones abiertas en el generador de números aleatorios, por eso usamos dev random. Y cada línea aquí es la representación de cómo se almacena en la RAM. Y el último, que, que fue el sudo catprocalisims, que es el mapa que se está cargando en la memoria del kernel. Y para filtrarlo usé el file operations y estamos viendo las direcciones de memoria reales donde vienen los menús de operaciones de todos los manejadores de sistema. Cada línea de este manejador está diciéndole al kernel qué funciones tiene disponibles. Y ahora sí sería todo. Buenas tardes, yo me llamo Saúl y yo voy a hablar sobre los mecanismos y funciones de los manejadores. Vamos a empezar con los manejadores, los cuales son los responsables de todo el ciclo de la vida de los dispositivos mientras estén conectados al sistema. Sus principales funciones son la inicialización y liberación, que podrían también decirse como init y exit, que es cuando el dispositivo se conecta al manejador y debe encender el hardware, verificar que funcione, preservar la memoria RAM y registrar dispositivos en el kernel. También la transferencia de datos, que podrá decirse también como lectura y escritura, que son las que traducen las peticiones de lectura y las de escritura del usuario. Un ejemplo es de que si tú guardas un archivo de texto, el manejador traduce esos bytes a los comandos eléctricos exactos del disco duro que necesita para grabarlos físicamente. Otro punto sería los controles específicos,
así sean como el input o el output. Esto nos dice que no todo es leer o escribir los datos. A veces necesitas enviar comandos especiales al hardware, por ejemplo, expulsar a la bandeja de un lector, cambiar la resolución de la pantalla o también alterar la velocidad de un puerto serial. Luego seguiríamos con el tema de los mecanismos del manejador, que nos dice que un procesador trabaja a velocidades extremadamente rápidas, pero el hardware físico suele ser mucho más lento. Para esto, para que la computadora no se quede congelada, por así decirlo, esperando al hardware, los manejadores utilizan tres mecanismos principales de comunicación. Los tres son, el primero es el sondeo, que funciona gracias a que el CPU le pregunta constantemente al dispositivo si ya tiene los datos, hasta que el dispositivo responda afirmativamente. El uso es ineficiente porque, por así decirlo, desperdicia tiempo y recursos del procesador. La segunda es las interrupciones, que funciona gracias a que es el mecanismo más utilizado en un en lugar de que el procesador pregunte, le dan orden al hardware y se pone a hacer otras cosas. Cuando el hardware termina su trabajo, envía la señal eléctrica. Y ya por último, el tercero es el acceso directo a la memoria, o también conocido como DMA. Esto funciona gracias a que es el mecanismo más avanzado y rápido para mover grandes cantidades de información. El CPU es el que le da el permiso al hardware para escribir datos directamente a la memoria RAM, saltándose el procesador por completo. En este caso, el CPU solo interviene al principio para que pueda dar la orden. Y al final, que es cuando para, que sirve para recibir un aviso de que el hardware terminó de copiar los datos. Bueno, ya después seguimos con los códigos que podemos utilizar en estos puntos. Creo que la cual el primero es el que están viendo en pantalla. Ya cuando le damos, ya cuando le damos en correr, sale lo siguiente, lo cual nos dice que, en este caso, el comando watch ejecuta esa lectura cada segundo. Lo que están viendo en pantalla es el contador exacto de las señales eléctricas, o también, por así decirlo, las interrupciones, que cada dispositivo físico le están viendo al procesador. En este preciso momento, si muevo el ratón o tecleo rápidamente, verán cómo suben los números de los puertos. Ahí me sale. El siguiente comando es el que están viendo en pantalla, que es cat proc lemea. Ya cuando le damos, esto nos dice que al consultar este archivo especial del procesador, el kernel nos revela que dispositivos de hardware antiguo tienen canales con DMA reservados. En el hardware moderno, como las tarjetas gráficas o los discos NVMe, este acceso directo se gestiona directamente a través del bus. Sí. Hola, buenos días. Mi nombre es Emanuel y hoy estaremos presentando la práctica de administración de dispositivos de entrada y salida. Empezaremos hablando un poco sobre los dispositivos y los manejadores. En el mundo físico, un dispositivo es una pieza de hardware real, como un disco duro, un teclado, una tarjeta de red o un conmutador. Sin embargo, para que Linux pueda interactuar con ellos de forma estandarizada y ordenada, el sistema los representa visualmente como archivos especiales. La gran mayoría de estos archivos viven en un directorio específico llamado dev. Para el sistema operativo, leer o escribir en ese hardware es exactamente igual que manipular un archivo de texto. Principalmente los dividimos en dos, los dispositivos de bloques como los discos duros que mueven paquetes enteros de información y los dispositivos de caracteres como un teclado o un ratón que transmiten información byte por byte como un flujo continuo. Ahora, el hardware físico son solo circuitos y electricidad. No entiende que es un archivo y aquí es donde entran los manejadores, también conocidos como drivers. El núcleo del sistema operativo, al que llamamos kernel, habla un idioma generalmente de software. El manejador es el fragmento de código que funciona como traductor. Se conecta al kernel y le enseña el protocolo exacto para comunicarse con una pieza de hardware específico. La gran ventaja en Linux es que estos manejadores funcionan como módulos del kernel. Son piezas de código dinámicas que podemos inyectar o retirar de la memoria del sistema en tiempo real, sin tener que reiniciar toda la máquina.
Ahora vamos a ver algunos comandos para ver dispositivos. Estos comandos interrogan el sistema operativo para saber qué piezas físicas ha detectado. La mayoría empieza con ls, que es para listar. El primero va a ser el lsblk, que este te muestra todos los dispositivos de almacenamiento conectados, como discos duros, SSDs, memorias USB o otros, en forma de árbol junto con sus particiones. Ahora lo vamos a presentar, que sería, ahora también presentamos el LSUBS, que sirve para listar todos los dispositivos que están conectados a los puertos USB de la computadora, como teclados, ratones, antenas, Wi-Fi externas. Uso típico, pues la verdad, verificar si Kali detectó un adaptador de red inalámbrico externo. También tenemos el LSPCI, que sirve para mostrar todos los dispositivos conectados a la placa base a través de los buses PCI. Esto incluye tarjetas de red externa, la tarjeta de video, controladores de audio, etcétera. También tenemos algunos comandos para los manejadores, como lo es el lsmod, que este te muestra una lista de todos los manejadores o módulos que están cargados y trabajando en la memoria RAM en este momento. También tenemos el mod info y con su nombre del módulo, que este sirve para mostrar la cédula de identidad de un manejador. Te dice quién lo programó, la versión, la licencia y de qué otro módulo depende para funcionar. También tenemos el Mod Pro, que este sirve para ver la versión inteligente y avanzada de IntsMod. Jeje. Ahora aquí tenemos la demostración de los comandos en ejecución. Podemos ver toda la información que nos proporciona como los drivers conectados, los dispositivos que están conectados o trabajando en este momento en el dispositivo y toda la especificación de cada módulo, cada driver y cada componente. Sí, hola, mi nombre es Jesús Acosta y me va a tocar explicar sobre las operaciones de entrada y salida en el sistema operativo de Linux. En Linux, la memoria está estrictamente dividida en dos zonas por seguridad, lo que es el espacio de usuario y el espacio del kernel. Las operaciones de entrada y salida son el puente seguro entre dos mundos, como cuando un usuario usa la terminal para interactuar, ya sea con el dispositivo o directamente con el sistema operativo. El manejador utiliza funciones especiales justamente para pasar la información de un lado al otro sin romper el sistema operativo. En cierta parte hay cuatro operaciones claves que sirven para interactuar ya sea con los dispositivos de entrada y salida o con los manejadores. El primero que tenemos es el open y el release. Estos dos sirven para abrir y cerrar el acceso al hardware, crean y destruyen la sesión. Por su parte también tenemos el write. El write sirve más para tomar los datos del usuario y los envía al hardware. Y por último tenemos el read y el copy to user. Este lee los datos del hardware y los envía al usuario. Usa la información interna. Y a continuación dejaré lo que sería el ejemplo. Bueno, ya como podemos observar, y aquí tenemos los ejemplos de todos los códigos que anteriormente ya había explicado: el open, el release, el read y el write. Cada uno de estos tiene la función de leer o manejar los dispositivos de entrada y salida, ya sea para abrir o cerrar, para leer y escribir. Ya dependiendo de la necesidad que tenga el usuario, sería ya lo que iría en el apartado de function. Ya entendimos las estructuras, pero falta una pieza del rompecabezas. ¿Cómo viaja la información de nuestra terminal hacia el hardware sin que nuestro propio sistema vaya a colapsar? A esto le llamamos justamente las operaciones de entrada y salida. En Linux, como anteriormente ya también había explicado, está dividido como un edificio con máxima seguridad. Los programas y usuarios viven en una planta baja, llamado espacio de usuario, y los manejadores y el hardware operan en una bóveda de máxima seguridad, que es justamente el espacio del kernel. Un programa normal no puede tocar la bóveda directamente cuando usamos un comando en la terminal para leer o escribir en un dispositivo. Estamos invocando operaciones de entrada y salida, principalmente y justamente lo que tenemos aquí como ejemplo, los que son los read y los write.
En conclusión, el manejo de dispositivos es un trabajo de equipo donde el hardware físico, los traductores o manejadores tienen la estructura de los datos y las barreras de memoria que justamente entre equipo colaboran en microsegundos para cumplir la regla de oro, que todo en Linux, sin importar qué tan complejo sea el circuito, se comporte como un simple archivo.